Hoy día vamos a estar hablando en conjunto con dos grandes especialistas. Por el lado de Red Hat nos acompaña Jorge Hansen como Solution Architect, José Hidalgo como especialista en Ansible y también especialista en todo lo que es continuidad operacional en diferentes clientes. Y yo, Renato Cisternas, como Chief Technology Officer, orientado a cómo les podemos contar, en base a nuestra experiencia, cómo la automatización nos puede ayudar en estos tiempos de incertidumbre. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Nuestra agenda bueno, una pequeña introducción de lo que estábamos conversando recién. Después vamos a conversar de 8 tips que nosotros levantamos desde el punto de vista de la experiencia y de lo que nosotros hemos visto en los diferentes clientes. Después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas asociadas a tanto temas de la presentación como temas técnicos. En la presentación vamos a tratar de hablar de la experiencia y no tantos temas técnicos, pero en preguntas y respuestas nos pueden hacer lo que ustedes quieran. Al final vamos a tener una pequeña encuesta y un pequeño concurso, ¿ya? Importante para el concurso es que tengan a mano cómo conectarse a Kahoot, porque van a ir saliendo una serie de preguntas asociadas a lo que fuimos viendo en la presentación y las cuales van a ver ahí un sorteo de los que mejores contesten, pueden ganar ahí unos premios que van a salir un poco más adelante en la presentación. Así que muchas gracias a todos por participar y por inscribirse. Esperemos que este webinar les haga sentido, que les sirva a todos ustedes. Vamos con nuestro primer tip. Dice, ¿cómo democratizar el conocimiento y clonar superhéroes? Sobre todo en tiempos de incertidumbre, las organizaciones siempre han tenido, de alguna forma, personas que van adquiriendo conocimiento y experiencia a lo largo del tiempo. Muchas veces nos encontramos en las compañías que tenemos, si bien un súper área nueva, tenemos el Journey to Cloud realizado y eventualmente estamos haciendo cosas digitales súper entretenidas, pero igual tenemos sistemas legados efectivamente funcionando y que no los queremos tocar o no los podemos tocar. Y muchas veces sucede que cuando los sistemas van, entre comillas, creciendo, el sistema antiguo, entre comillas, no siempre desaparece. ¿Qué sucede con esto? Que el conocimiento específico se empieza a quedar en las personas que trabajaron en dichos proyectos. A lo largo se traduce en donde en la organización existe un grado de dependencia de estos especialistas que se empiezan a transformar en héroes y bomberos al momento de tener una incidencia o concentran el conocimiento. Y eso es bueno o funciona cuando tenemos, entre comillas, una situación normal, pero cuando tenemos contingencias, incidencias y tener que funcionar mucho más rápido como el mundo lo pide hoy día, efectivamente eso es un cuello de botella y un riesgo súper grande. Entonces, el desafío es cómo podemos, de alguna forma, democratizar y entregar ese conocimiento al resto de los colaboradores de la organización para que puedan ejecutar tareas de alguna forma automatizadas, donde el conocimiento de los especialistas se volque a cómo yo hago un playbook de automatización que permita que lo pueda ejecutar no necesariamente el administrador del sistema, sino el colaborador al lado. Y los especialistas que se dediquen a ver cómo hacemos más eficiente efectivamente el to-do del día a día. ¿Cómo podemos de alguna forma mover a la gente afuera de su zona de confort para poder de alguna forma solucionar problemas mucho más amplios y dar el doble clic a ese típico workaround que uno hace cuando tiene una incidencia y dice, ya, solucionémonos con un workaround y ese workaround al final se traduce en una tarea que queda forever puesta. La gracia de automatizar tiene relación de que cómo le reducimos tiempo a estas tareas repetitivas. En el fondo, cómo empezamos a ocupar el conocimiento en hacer estos flujos y que de alguna forma nuestros superhéroes o especialistas puedan ser clonados y que TI pueda tener mayor tiempo, una menor tasa de errores y mayor eficiencia para enfocarse en temas mucho más críticos. La automatización también agrega valor a cómo yo distribuyo la carga en mi organización. Muchas veces sucede que estos héroes y superhéroes que tienen súper buena disposición tienen una gran desventaja, que es el tiempo. Igual tienen que descansar, igual tienen que trabajar, igual tienen que ver a sus familias, por lo tanto, en el fondo los bots van a ayudar a que cómo yo le doy flexibilidad y área a mi área. Segundo tip, ¿cómo garantizamos un SLA de acuerdo al ritmo del negocio? Bueno, TI normalmente siempre está trabajando en función de SLA con sus clientes internos o externos. Pero hoy día, efectivamente, el mundo que se está convirtiendo 100% digital,
donde hoy día las decisiones que, entre comillas, antes se tomaban a largo plazo, hoy día se vieron forzadas a ser tomadas a súper corto plazo debido a la contingencia mundial, lo que ha producido es que todos los negocios se van a convertir sí o sí en negocios digitales, en donde el delivery rápido y el delivery oportuno de aplicaciones es la mejor forma para garantizar cómo las compañías crecen y se mantienen, entre comillas, competitivas con respecto al mercado. Dado esto, todo el concepto de cómo me voy a transformar en empresas digitales, cómo coloco DevOps en mi organización, cómo hago que mis clientes puedan conectarse, cómo hago la distribución de estos sistemas críticos, hace que efectivamente los SLA de estos sistemas sean hoy día mucho más complejos. La automatización de estas tareas o estos sistemas lo que va a permitir es que una parte importante de todas estas tareas manuales que hacemos diariamente, que tienen que ver con la coordinación, el paso de producción, la autorización y la orquestación de diferentes áreas o incluso sistemas o empresas subcontratadas, de alguna forma pueda ser automatizada. Hoy día existe automatización, sí, existe de muchas formas, pero muchas veces sucede que cuando yo quiero sincronizar sistemas, cuando quiero sincronizar el firewall, o las redes, o los balanceadores, o la seguridad, o los storage, tengo que invocar a un conjunto de gente, y ese conjunto de gente se traduce al final en un montón de horas de coordinación y actividades. Y al final se traduce, desde el punto de vista de TI hacia el negocio, nuestro CLA es muy largo. Entonces, la organización, la única forma que tiene hoy día de poder ser eficiente hacia los clientes internos es automatizar. Hoy día nosotros deberíamos poder automatizar todo lo que está en TI, con definir nuevos estándares de CLA y con lo cual podamos generar una mayor satisfacción hacia nuestros clientes internos y cómo ver nuevamente a TI como un cliente confiable, independiente de que estemos operando en contingencia, independiente de que estemos operando en forma remota, independiente de todo lo que esté pasando localmente. Automatizar con una plataforma sólida como Red Hat Ansible Platform permite la generación de las estadísticas, la generación de los dashboards, la generación de la analítica, la generación del democratizar el conocimiento. Así que tip número 2, debemos garantizar el SLA y la única forma es automatizar las tareas repetitivas. Tip número 3, cómo automatizar y no resolver los mismos problemas productivos una y otra vez. Lo mencioné un poquito en el slide anterior, pero hoy día efectivamente todos estos sistemas mucho más híbridos y mucho más digitales son súper eficientes y tienen muchas cosas buenas, pero desde el punto de vista del que lo administra, desde el punto de vista de la continuidad operacional, efectivamente nos encontramos que estos sistemas cada vez son mucho más complejos. Antiguamente teníamos un gran sistema legado, cuando teníamos las brick companies, en el fondo era un solo sistema completo, era el gran sistema con pantallas verdes asociadas donde todo vivía ahí. Hoy día esos sistemas han sido de alguna forma separados, llegó el Journey to Cloud, agarramos los sistemas, los empezamos a desarmar, empezamos a crear APIs, empezamos a crear microservicios, empezamos a irnos a diferentes nubes, por lo tanto hoy día toda esta estructura de sistemas tanto híbridos, microservicios y sistemas legados y arquitecturas modernas requiere una gran necesidad de coordinación. Esa coordinación se puede hacer con un gran equipo de gente, pero también se puede hacer en forma automatizada. La coordinación de automatización no solamente está enfocada cómo yo ejecuto una script, sino también cómo hago la interacción entre diferentes nubes y diferentes plataformas en este mundo híbrido que existe hoy día. ¿Cuál es el problema? Que cuando estamos operando en modalidad normal, efectivamente quizás tenemos tiempo para hacerlo, pero cuando pasamos a modos de contingencia, efectivamente el tiempo es una variable muy valiosa y que debemos poder administrarla. Y para poder administrarla, lo que tenemos que hacer efectivamente es disminuir el riesgo. Muchas veces pasa que resolvemos algo y lo resolvemos por un parche y lo dejamos ahí y no tocamos el sistema para que no se vuelva a caer. Pero la verdad lo que produce es que ese error que está ahí dando vueltas va a pasar alguna vez de nuevo. Y mientras el equipo de TI no tenga la capacidad para poder sentarse a resolver de forma definitiva, el parche que era un walk-around por el fin de semana va a quedar ahí productivo durante años. Entonces, hoy día tenemos que darle aire a la gente y al equipo para que puedan hacer resoluciones y automatización de estos procesos para que queden en forma definitiva. Los equipos de TI hoy día cada vez están, entre comillas, más exigidos porque tenemos mucho más tareas, tenemos mucho más cosas que resolucionar al mismo tiempo y cada vez tenemos o menor presupuesto o el mismo presupuesto que el año pasado. Entonces, estas caídas, estos errores involuntarios generan un gran impacto tanto en la imagen de la compañía, en la pérdida de venta y
eventualmente transacciones que en el fondo cuando estamos en línea. ¿Cómo administramos la automatización, la configuración, la recuperación después de caída y cómo administramos la solución de incidentes? Nos da aire para poder ser más eficiente. Todo proceso de automatización reduce el tiempo de una incidencia, elimina la necesidad de llamar a los personajes bomberos que teníamos definido en el primer tip, cómo clonamos estos superhéroes, o cómo llamar al único especialista. Cuando tenemos automatizada tanto la configuración como la reconfiguración, podemos hacer que el resto del equipo sea un aporte independiente de la incidencia, independiente del sistema que estamos trabajando, lo cual se traduce a la larga en una reducción del costo y una mejora del servicio hacia mi organización. Tip número 4. ¿Cómo gobernar automatización definiendo un estándar? Bueno, en la organización siempre ha existido como automatización hace muchos años. Hay diferentes formas de automatizar, desde partiendo las antiguas shells y script que teníamos por ahí dando vuelta. ¿Cuál es el problema de eso? Que en el fondo, si bien funcionaron por mucho tiempo, el problema es que de alguna forma el conocimiento de cómo opera está hecho nuevamente en el equipo que la desarrolló. Está hecho muchas veces donde no existe un mapa y un dashboard y un sistema que nos permita ver cómo están todas esas shells, y a veces nos encontramos con sistemas legacy donde uno hace un barrido y levanta un listado de, no sé, 1000 shells que corren de alguna forma en los sistemas y nadie las quiere bajar, nadie las quiere detener, y el proceso de entender cuando uno quiere hacer un cambio es extremadamente complejo. Si bien existen algunas herramientas que permiten la sincronización y de alguna forma el scheduler de alguna de estas tareas, se traducen exactamente en un scheduler, no se traducen en un sistema que pueda entregar valor agregado de inteligencia, ¿ya? Actualmente, la automatización lo que ocurre es que empieza a ocurrir por silos. La gente de redes maneja sus scripts, la gente de infraestructura maneja sus propios scripts, la gente de DevOps tiene otras formas de automatizar también. Entonces, todo esto se traduce en que la organización empieza a tener silos de conocimiento nuevamente, si bien son automatizados, se transforman en silos. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Red Hat? La propuesta es cómo entregamos una herramienta, una plataforma que permita no solamente la automatización, sino permita cómo yo automatizo, cómo a través de Ansible Tower yo hago la personalización, administro roles, administro usuarios, administro estadística, y cómo a través de Ansible Analytics yo puedo tener estadística y visión de qué está ocurriendo con la automatización en mi organización. Cómo yo puedo tener acceso a hub de content collector que puedan ser cargados en Ansible. Cómo yo puedo mejorar efectivamente mi automatización. No solamente basta con automatizar. Una vez que automatizaste, ¿qué viene después? ¿Cómo soy yo más eficiente? Y cómo de alguna forma gobierno que estos bots que efectivamente hoy día empiezan a ejecutar acciones puedan tener trazabilidad. Porque es súper fácil ejecutar una shell que se ejecute todos los días en un cron o sea gatillada por un scheduler. Pero el problema que tengo con eso es que pierdo un poco la traza y pierdo un poco la visibilidad. Y cuando los lenguajes empiezan a aparecer con script, shell y DevOps, de alguna forma tengo que poder unificar todo ese conocimiento y de alguna forma tengo que poder tener toda la visión de cómo están mis playbooks y mis flujos ejecutándose para poder saber qué realmente está haciendo mi bot. Cómo yo transformo estas personas que eran superhéroes en personas que se dediquen ahora a gobernar los playbooks y la automatización definida. Para esto, efectivamente, se requiere una plataforma que logre tener un lenguaje común, que recuerde, que logre tener que el lenguaje y los playbooks sean fácilmente entendibles por el resto de los colaboradores, que sea escalable, cómo yo integro mi automatización en mi on-prem y en mi cloud, o cómo yo promuevo que la automatización sea colaborativa entre diferentes áreas, ¿ya? La estandarización del conocimiento simplifica las soluciones alrededor de la organización. Y eso se transforma en una mejor plataforma corporativa. Para eso, Red Hat Ansible Tower, Ansible SAS y Hub Content Collector. Siguientes tips. Tip número 5. Aquí vamos a cambiar un poco y vamos a hablar de tips un poco más técnicos, en el fondo, de la experiencia de cómo, desde el punto de vista de un equipo que administra y de cómo yo puedo solucionar efectivamente la automatización. Tip número 5. Cómo facilitamos la actualización de software y la sistemas operativos a gran escala. Acá no solamente vamos a hablar de cómo se hace la actualización, sino también podríamos hablar de cómo estos sistemas son creados y generados. José Hidalgo, bienvenido a esta parte. Por favor, como especialista de continuidad operacional y aparte especialista en Ansible, cuéntanos,
cómo nos puede facilitar la actualización de software y sistema operativo a grandes escalas. Bienvenido, José. Hola, muchas gracias Renato, buenos días. Bueno, yo soy José Hidalgo. Les cuento que yo he trabajado durante mucho tiempo como administrador de sistemas, actualmente como especialista en automatización, y durante todo este periodo he tenido bastante experiencia en todo lo que comenta Renato acerca de estos procesos de automatización. Y le voy a estar comentando un poquito acerca de los principales dolores de cabeza que hemos tenido como equipo durante todo este proceso de administración. Una de las actividades quizás más rutinarias y más que mayor tiempo nos consume durante el proceso de administración son las actualizaciones. Estas actualizaciones normalmente se realizan en forma periódica, no todos los días obviamente, sino que a través de un proceso de control de cambio que se ejecuta en las grandes empresas, eh, donde uno debe presentarse para poder obtener una ventana de tiempo en la cual se le asigna para poder realizar esta actividad. Y estas ventanas de tiempo normalmente son acotadas, y considerando que la cantidad de servidores que uno debe administrar no es menor, o sea, muchas veces estamos hablando de 100 servidores o más, y considerando que también los tipos de estos servidores o las plataformas que estos servidores administran son variadas, pudiendo ser servidores Linux, Unix, Windows. Entonces, poder realizar estas actividades donde no solamente tenemos que enfocarnos en la actualización del sistema operativo o de los sistemas que ahí se están ejecutando, sino que también debemos preocuparnos de otras actividades tales como el respaldo de los mismos sistemas, preocuparnos también si estos son ambientes virtualizados con bare metal o, o sistemas que se encuentren en la nube. Entonces poder preocuparnos de todo esto más en la actualización y después también estar realizando las validaciones de que los sistemas se encuentran correctamente funcionando, y de otra forma tener que realizar un rollback, restaurar el backup que se realizó de forma previa. Entonces todo eso conlleva mucho tiempo, y como lo dije en un principio, esto normalmente se ejecuta en ventanas de tiempo que son demasiado acotadas, donde tenemos que preocuparnos de no afectar la productividad. Se realizan en horarios que no son los más cómodos de operar. Entonces, Jorge, me gustaría que tú nos contaras de qué forma esta plataforma de automatización de Ansible nos podría ayudar a realizar estas tareas de una forma más amigable y quizás mucho más exacta, con menos problemas que pudieran generar la interacción con humanos. Hola José, hola Renato, hola a todos. Sí, bueno, el tema de las actualizaciones de software, como dices tú, involucran múltiples tecnologías que pueden estar en diversos lugares. Ansible tiene una ventaja con respecto al resto de soluciones de automatización, la cual es una, trabajar sin agentes, lo cual, por un lado, imagínate la actualización de software y por otro lado un proyecto de actualización de agentes, ya sería otro proyecto a agregar en temas de el ciclo de vida del software. Y por otro lado, el hecho de trabajar con protocolos estándares de comunicación permite llegar a múltiples sistemas de múltiples familias, ya sea Linux, Windows, Unix, sistemas de comunicación, appliances de seguridad, etcétera, los cuales pueden estar puestos en distintos lugares o en distintos data centers, en entornos on-premise o en entornos cloud. Entonces, Ansible permite alcanzar todas estas tecnologías, incluso hoy en día hay mucho equipamiento de la empresa que también hoy en día está en el hogar, producto de lo que estamos viviendo con el COVID-19, que también quizás nos gustaría generar actualizaciones de algunos software en sí, que pueden ser actualizaciones de seguridad o actualizaciones de algún software como cliente, servidor, etcétera. Para hacer este trabajo, Ansible tiene múltiples módulos especializados para poder hacer update de diversas plataformas.
los cuales ya cuentan con funcionalidades de rollback o de asegurar que esta actualización quede bien realizada. Por otra parte, Ansible, el hecho de trabajar con un lenguaje simple y común basado en un scripting en YAML, el cual hace muy fácil el trazar qué es lo que realiza ese playbook que va a ejecutar. Es posible que esto sea entregado a este comité de cambio, el cual es el que debería estar revisando qué es lo que se va a gatillar como actualización, de tal manera de poder revisar el impacto que va a tener esa actualización dentro de los sistemas. El Ansible trabaja con un concepto que es el job template, en donde aparece cuáles son los hosts que afecta, cuáles son las tareas que va a realizar y bajo qué acceso. Por lo tanto, en un comité de cambio, el tener esa información sabe perfectamente qué es lo que se va a realizar y además es posible versionar también esa información al trabajar finalmente como texto plano y poder llevarlo a un control de versiones, que muchas veces en un flujo de comité de cambio esas versiones quedan plasmadas simplemente en un RFC que dice voy a actualizar tal sistema, pero no sabemos cómo lo van a realizar. Y el hecho de saber cómo lo van a realizar también permite el poder prevenir posibles errores humanos que pueden ocurrir en esta tarea, los cuales pueden ser realizar mal la ejecución de la tarea en un sistema o bien saltarse sistemas que están involucrados dentro del proceso. Y por otra parte, Ansible Tower también tiene la opción de poder generar tareas anidadas o diseñar flujos de automatización, los cuales pueden orquestar todos los pasos previos que necesita esta tarea, como bien decías tú, el poder respaldar quizás algunas configuraciones, respaldar el sistema, hacer revisiones previas, luego aplicar el parchado, realizar algún testeo de que esto quedó funcionando de buena forma y finalmente gatillar, por ejemplo, un proceso de notificación al equipo que tiene o que está encargado de esa aplicación o de ese sistema actualizar. Por lo tanto, yo puedo tener la visibilidad de cómo está el proceso ejecutándose, en qué etapa está, puedo saber si terminó bien o terminó mal y ser notificado de esto. Y además nos libera de tiempo en aquellas ventanas de tiempo que sabemos que aquellos que hemos trabajado en producción, que por lo general son acotadas y en horarios que son incómodos en términos familiares y humanos de realizar esta tarea. Muchas gracias, Jorge. Ya, Jorge. Eh, Tip número 6. ¿Cómo producir el doble con el mismo equipo? Automatización de informes de uso y desempeño del sistema. La producción, ¿cómo producir el doble? Es interesante eso. En el fondo, hoy día lo que ha pasado o la mayoría de las empresas en TI es que debido a que todos los sistemas hoy día o los canales tratan de ser todos digitales y los sistemas tratan de ser todos digitales, es que efectivamente hay una gran carga en el área de TI. No solamente en el paso de cómo pasar nuevos sistemas y nuevas plataformas para poder llegar a mis clientes que efectivamente antes los tenían presenciales y hoy día tienen que ser digitales, eh, genera que efectivamente TI haya, entre comillas, tenido una gran carga de nuevo trabajo debido a la contingencia. Y ese equipo, la verdad, no crece. El equipo sigue siendo el mismo o incluso a veces menos, porque también ha sucedido en algunas compañías donde el equipo de TI de alguna forma también se ha visto reducido, debido a que se ha visto reducido también el presupuesto. Pero si yo lograra automatizar partes de mis tareas y parte de ese trabajo, efectivamente puedo destinar más tiempo. Y muchas veces el tiempo que efectivamente ocupan nuestros colaboradores y nuestros recursos no necesariamente está en la producción, muchas veces está en generación de estadísticas, generación de informes, desempeño, informes de compliance, informes de seguridad, informes de diferentes áreas en el fondo, pero que son absolutamente necesarias, que se tienen que seguir haciendo. Por lo tanto, José, cuéntanos, ¿cómo podemos producir hoy día el doble con el mismo equipo? Eh, Miren, dentro de mi experiencia les puedo comentar que una de las actividades quizá que más tiempo nos ocupa durante el periodo de administración y durante el horario productivo que uno tiene en su jornada laboral, eh,
es la generación de informes. ¿Ya? Esto normalmente, tomando en cuenta que son una cantidad más o menos grande, podría tomarte fácilmente una mañana, o sea, la mitad del horario productivo, de alguna forma. Estos informes consideran estados de sanidad, niveles de consumo de CPU, consumos de memoria RAM, estado de los servicios, y esto consiste en un proceso en el que tú primeramente debes recopilar toda la información para poder generar este informe, información que se encuentra distribuida en todos los servidores que corresponden a distintas plataformas, a distintos sistemas operativos, a distintos servicios que tú debes administrar. Luego de esto debes considerar que toda esta información debes llevarla a un formato que te sea útil. Normalmente esto corresponde a un archivo CSV, alguna planilla. Luego de eso debes tomar estos antecedentes, generar un gráfico o algún reporte que sea utilizable y después de eso tener que enviar toda esta documentación a las personas que requieren de estos datos, que normalmente no eres tú mismo, es un tercero quien es el que te está solicitando, puede ser el dueño del servicio que tú estás administrando. Entonces al final esta información, si bien es cierto para ti es importante, no es fundamental, porque tú debes consumir tus actividades diarias en los procesos propios de administración. Entonces, tener que dedicar la mitad de tu jornada a estar generando un informe que para ti quizás no es lo- lo suficientemente importante, es un tiempo que podríamos aprovecharlo en realizar otras actividades. Entonces, Jorge, me gustaría que tú nos indicaras de qué forma Ansible nos puede ayudar a automatizar este proceso de generación de informes para poder aprovechar de mejor forma nuestro día y, como bien dice el tips, cómo podemos nuestro tiempo enfocarlo en producir más y, y no estarlo ocupando en actividades que son eh, relativamente cotidianas. Sí, ahí, José, claro, este es el típico problema que uno ve entre lo urgente y lo importante. Muchas veces destinamos mucho tiempo de nuestro trabajo en ir resolviendo urgencias o aquellas cosas que son importantes, pero que de alguna forma ya tenemos comprometidas y vamos sacando como lo último o más bien aquello que va tomando un carácter de urgente en el tiempo. Estos informes de gestión finalmente son sumamente importantes para poder generar una buena gestión de capacidades, anticiparse a algunos problemas y muchas veces las urgencias, que en definitiva son cosas que se pueden realizar rápidamente o que otros equipos necesitan resolver de manera rápida, no nos permite enfocarnos en este tipo de cosas. Y sin duda quitan mucho tiempo porque hay que estar tocando múltiples sistemas, también distintas formas de extraer información, muchas veces recorrer un log, otras veces lanzar un comando, capturar una salida, etcétera. Entonces, Ansible en sí, como tiene esa facilidad de poder llegar a múltiples sistemas, a bases de datos, sistemas operativos, sistemas de virtualización, sistemas de red, de storage, etcétera, es capaz de capturar esa información, poder llevarla finalmente a algún lugar para que esta información sea transformada y presentada ya sea en un dashboard o en un informe que finalmente vaya agregando el valor que se necesita. Eh, bueno, esta tarea, como decíamos, que abarca distintas tecnologías, también requiere de distintas áreas o distintos grados de especialización dentro del equipo de TI. Vamos a tener que tener a gente que maneja los sistemas de storage, gente que maneja el sistema de virtualización. Entonces, por lo tanto, estas tareas, cuando no están automatizadas, involucra también la orquestación de distintas personas para la recolección de esa información y muchas veces también en un instante de tiempo que no es el mismo, por lo tanto también el cruce de información muchas veces no queda congruente. Ansible es capaz de gatillar esa tarea en un instante de tiempo, ofrecer un lenguaje común para que todos estos especialistas entiendan
cuáles son las tareas que se van a ejecutar con los roles y responsabilidades de cada uno. Y también es posible calendarizar estas tareas porque estas tareas, como dices tú, pueden ser tareas que se necesito ejecutar a diario, como una revisión de sanidad de mi sistema y que me gustaría tenerlo ojalá todas las mañanas o antes de abrir la cortina de mi sucursal y saber de que todos los sistemas están operando de forma correcta y ojalá antes de que empiece mis funciones, por lo tanto, gatillarlo en algún momento de la noche o cuando la empresa no se encuentra 100% operativa, o bien calendarizarlos también a través en tareas que estén a final de mes para poder generar, por ejemplo, una gestión de capacidades mucho más controlada. Esto Ansible, como decíamos, permite alcanzar múltiples tecnologías, ofrecer un lenguaje común para los múltiples personas que van a interactuar en esta tarea, poder generar una tarea de calendarización y también poder delegarlo quizás a algún responsable el cual necesita tener estos informes. También Ansible es capaz de orquestar estas tareas de transformación y finalmente informarle a una solución de dashboard o finalmente que formatee este informe para que lo presente de una buena manera para poder generar la toma de decisiones. Muchas Gracias. gracias, Jorge. Siguiente tips. Tips número 7. ¿Cómo reducir costos de administración? Perdón, ¿cómo reducir los costos de actividades de administración? Muy interesante hoy día, muy de boga hoy día, cómo tratamos de ser más eficientes y cómo tratamos de reducir nuestros costos. Para reducir los costos automatizando, hay muchas cosas que se pueden hacer. No solamente podemos automatizar y de alguna forma eficientar la parte que hablábamos al principio de minimizar el sobreconsumo de estos superhéroes que tenemos en el fondo. También podemos reducir el costo haciendo que los SLA de ciertas actividades sean efectivamente más cortos, donde sumar a áreas de la infraestructura, redes, storage, seguridad en un proyecto efectivamente se transforme en la ejecución de uno o varios playbooks coordinados a través del cual podamos de alguna forma bajar la creación, la administración y la actividad, por ejemplo, de desarrollar un ambiente, de pasar a semanas a tener un ambiente completo resuelto en menos de 3 horas. Y eso es 100% realizable con automatizar. Y sobre todo con Ansible y algunos productos adicionales, pero se puede lograr, se puede llegar a reducir los tiempos, los SLA, las diferentes actividades de administración. José, cuéntanos, desde tu punto de vista y tu experiencia, ¿qué nos pasa con esto? Mira, recién hablábamos acerca de cómo la generación de informes, toda la estructuración de esta información nos llevaba fácilmente una mañana en poder ejecutar todas estas actividades, tomando en cuenta la cantidad de datos que uno debe procesar, la cantidad de servidores que uno debe administrar. Pero la actividad de administración nos ocupan quizás de la otra mitad del tiempo, ya actividades tan rutinarias como crear cuentas de servidores, revisar el estado de un file system, si ese file system se encuentra con cierta cantidad de uso, poder liberar el espacio, realizar backup de sistemas, tener que reiniciar un servicio en el caso de que se encuentren con algún problema, revisar actividades en servidores, en storage, en switch, de temas de redes, eh, nos ocupan la otra mitad del tiempo, cuando en realidad nosotros debiéramos enfocarnos en resolver contingencias, problemas urgentes, reales, no estar realizando actividades que son cotidianas. La creación de usuarios, imagínate si tenemos que crear un usuario en un sistema que no está centralizado y cometemos el error de escribir mal un usuario en uno de esos servidores o de escribir mal una contraseña, la capacidad o la probabilidad de que nos equivoquemos en la realización de una actividad es bastante alta. Entonces, el tiempo que consumimos en generar o en realizar estas actividades, como ya lo decía, que son cotidianas, es alto. Podríamos estar aprovechando nuestro tiempo en actividades que sean mucho más productivas y al final no estamos generando valor porque realmente nos ocupamos cierta cantidad del día en realizar los informes como recién hablábamos
otra cantidad del día en realizar actividades de administración, pero no tenemos oportunidad de ocupar nuestro tiempo, o los especialistas, en ocuparlos en quizás otras actividades que sí podrían generar un valor interesante, quizás ver de qué forma podríamos hacer mejor las cosas que hoy en día realizamos, alternativas de actualización, mejoras. No tenemos tiempo de realizar ese tipo de actividades. Entonces, Jorge, me gustaría que tú también nos apoyaras y nos dijeras de qué forma con Ansible podríamos estas actividades que son cotidianas, que son repetitivas, que realizamos a diario, cómo podríamos realizarlas de mejor forma o en menos tiempo con Ansible. Claro, bueno, el tiempo sin duda es uno de los recursos más valiosos de nuestras vidas. Es algo que si nosotros ocupamos el tiempo, finalmente ese tiempo no lo podemos volver a recuperar. Todavía no inventamos la máquina del tiempo, si no, no estaríamos hablando de temas de automatización. En realidad, cuando uno ejecuta una tarea en un tiempo acotado, siempre deja otra tarea que no está haciendo, y eso finalmente se transforma en un costo de oportunidad. Y sobre todo cuando son tareas que son cotidianas y que no están agregando valor, y a nosotros nos gustaría estar haciendo otras tareas mucho más relevantes, tanto para nosotros en nuestra vida profesional como también para que le agregue más valor a la organización. La única forma de poder ganar tiempo, entre comillas, es poder automatizar, automatizar tareas que muchas veces son cotidianas y conocidas. O la otra forma es también poder delegar responsabilidades en otro. Ansible finalmente permite ayudarnos en ambas tareas. Por un lado, claro, en algún momento cuando necesitamos realizar esta tarea automatizada de otra forma, lo más probable es que en un inicio nos demoremos más que el hacerla una única vez, porque estamos creando un asset de automatización. Pero eso también requiere de un cambio de hábito de las personas, de no estar resolviendo los mismos problemas de la misma forma que se vienen haciendo, sino que crear esa cultura de automatización en sí. Eso nos va a permitir el poder liberarnos de aquellas tareas cotidianas, poder generar playbook de automatización, como decías tú, en la creación de cuentas, perdón, en el poder resolver problemas con workaround conocidos, poder generar paso a producción, etcétera, que hoy en día son desafíos que uno como profesional ya realizó, que son conocidos dentro de la organización, pero no nos hemos dado el tiempo de automatizar. Y por otra parte, también con Ansible Tower es posible que por medio de los roles basados en acceso, nosotros podamos delegar en otros esas funciones que muchas veces nacen ya sea desde un área usuaria, de un cliente interno, y que perfectamente le podríamos entregar algún tema para que ellos se autoatiendan, como el mismo tema de creación de usuarios. A nosotros quizás nos llega un formulario con crear este usuario, establecer una contraseña genérica para que después la resetee. En cambio, le podríamos entregar a través de los formularios que ofrece Ansible Tower la posibilidad de que esa área que finalmente es la que gestiona las identidades se pueda autoatender. O lo mismo, por ejemplo, áreas de operación que necesitan lanzar un workaround que ya sabemos que va a resolver una problemática. Por lo tanto, además de automatizar y agregar velocidad en el proceso, podemos delegar esa funcionalidad a aquellos que son más idóneos para resolver la tarea, porque muchas veces errores humanos ocurren simplemente porque hay tantas personas entre medio del proceso que puede que haya algo mal escrito o que le faltó información, que finalmente el proceso no se gestiona de buena forma. Por lo tanto, si es que nosotros automatizamos y aceleramos como organización de TI, también estamos ayudando a otras áreas de la organización a que aceleren de la misma forma. Muchas gracias, Jorge. Tiene, tiene un poco de relación con nuestro octavo tips, en el fondo, de cómo operar en contingencia y cumplir procedimientos de security and compliance. Hoy día, efectivamente, TI se ha vuelto, lo conversamos un poco hace un rato,
se ha vuelto un poco el foco de cómo opera en esta contingencia global que está ocurriendo, cómo se transforma la compañía de pasar de un big company a un digital company, cómo incorpora paralelamente el journey to cloud, cómo incorpora la adquisición o la transformación de aplicaciones, cómo integra nubes, cómo integra muchos sistemas en el fondo que van a pasar a ser digitales. Porque el negocio y el mundo lo está solicitando, TI de alguna forma tiene que tratar de resolver todo eso con el mismo esfuerzo y con el mismo capacidad, tener que producir prácticamente el doble con la misma cantidad de gente, pero no podemos dejar de lado que se tienen que seguir cumpliendo los procedimientos, el security y el compliance. Y hoy día, efectivamente, si no tenemos automatizado y tenemos una sobrecarga de requerimientos, efectivamente lo que mencionaba José en algún momento es cuando tengo incidencias y cuando tengo tareas que cumplir, de alguna forma tengo que empezar a priorizar cuáles puedo realizar durante el día. Y eso produce tiempo sobre horas, horas extra o directamente procedimientos que si bien están definidos no se ejecutan completamente. José, cuéntanos, ¿cómo podemos hacer en este tips número 8 operar en contingencia? Bueno, hablar aquí un poquito acerca de lo que son los procedimientos de seguridad que nosotros debemos realizar también de forma periódica. Y realmente de forma periódica porque la seguridad no es algo estático, no es algo de que yo recibo recibo una solicitud para instalar un servidor y una vez que el servidor se encuentra operando, queda ahí forever, sino que en algún momento este servidor es probable que caiga en una situación de incidencia debido a una brecha de seguridad. Entonces es necesario cada cierto tiempo estar realizando actividades de revisión, las normas o los parches de seguridad van cambiando. Estas reglas de seguridad normalmente se aplican respecto a una norma que te va entregando secuencias o actividades que uno debe realizar, como la revisión de ciertos archivos de configuración, instalación de algún parche, modificación de alguna seguridad, eliminar, por ejemplo, no sé, en un servicio de SSH algún algoritmo de cifrado que quizás en algún momento era seguro y ya dejó de serlo porque se encontró algún problema en él. Entonces son actividades que uno debe estar realizando en forma constante para poder mantenerlos apegados lo más posible tus ambientes a esta norma de seguridad. Hay que considerar también que estas normas de seguridad no solamente afectan a nuestros sistemas productivos, también nosotros debemos considerar dentro de nuestros ambientes administrados, ambientes como producción, QA, desarrollo. Entonces, si empezamos a considerar cantidad de servidores más cantidad eh, de vulnerabilidades o ambientes, perdón, la cantidad de servidores más la cantidad de ambientes que uno debe administrar, más las reglas que uno debe aplicar o revisar, esto se va va aumentando en forma exponencial hasta que ya se vuelve prácticamente inadministrable. Entonces, me gustaría, Jorge, que nos indicara de qué forma nosotros podemos tomar esta plataforma de automatización y acompañar a nuestros servicios administrados para poder aplicar estas reglas de seguridad y que nuestros servicios efectivamente estén acorde a lo que indican las normas para poder evitar cualquier incidente que vaya a afectar nuestros datos. Perfecto. Bueno, las normas de seguridad en sí aplican a todas las industrias. Muchas veces uno piensa que las industrias que son altamente reguladas son aquellas que tienen que cumplir con este tipo de normativas o restricciones, pero en realidad todas las industrias pueden ser afectadas por hechos de seguridad. Lo hemos visto con vulnerabilidad a nivel de sistema operativo o problemas de seguridad que pueden afectar, eh, no sé, una página web que en definitiva no me deja vender y finalmente eso impacta en el negocio. Muchas de estas tareas de seguridad son prácticas ya conocidas dentro de la organización. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que
muchas veces la premura de los proyectos nos hace saltarnos ciertos estándares al momento de aprovisionar ciertos entornos o a la vez nos hace saltarnos algunos pasos que nosotros ya conocemos, pero que en definitiva al hacerlo de una forma más rápida y acelerada, no estamos aplicando buenas configuraciones de seguridad. Entonces, por lo tanto, Ansible permite al momento de aprovisionar cualquier entorno, ya sea un equipamiento de red, una base de datos, un sistema operativo, una aplicación, poder pasar por aquellas políticas que ya fueron definidas en términos de configuraciones, versionamiento de software, etcétera, para que quede el sistema seguro al momento de aprovisionarlo. Por otra parte, como dices tú, estos son sistemas vivos y que finalmente permanecen en el tiempo y que no necesariamente el hecho de que salieron seguros quiere decir que después, 2 meses después o 6 meses después, continúan seguros. Muchas veces esto ocurre porque hablábamos de las actualizaciones de software y que finalmente tenemos que estar generando esa actualización constante, pero muchas veces también por el hecho de la mantención de estos sistemas o cuando ocurren incidencias, muchas veces uno toma decisiones aceleradas como, no sé, bajar el firewall del sistema operativo o crear una cuenta con ciertos privilegios que no había que crearlos, pero finalmente para poder levantar los sistemas y después todas esas configuraciones que hicimos, cuando el sistema quedó funcionando, decimos dejémoslo ahí, no lo toquemos porque si no puede fallar de nuevo y después la memoria es frágil y esos cambios siguen ocurriendo. Entonces, por lo tanto, ahí también Ansible nos permite poder generar escaneos de seguridad en estos múltiples sistemas para ver si las políticas que nosotros definimos desde un inicio todavía continúan de forma permanente. Ansible también tiene una capacidad de que Ansible no pisa configuraciones una vez que corre, sino que Ansible va viendo los deltas de las configuraciones. Por lo tanto, estos sistemas de escaneo son bastante rápidos. Uno podría llegar hasta el hecho de escanear solamente y reportar, o bien de escanear y reemplazar aquella configuración que uno encuentra que está generando una vulnerabilidad de seguridad. Y por otra parte, también en el ámbito de seguridad están las auditorías que nosotros podemos tener 2 veces en el año, etcétera, los cuales auditorías que pueden ir con respecto a ciertos procedimientos de contingencia, los cuales también pueden estar automatizados, o bien en cierto cruce de información como por ejemplo la creación de usuarios y roles que muchas veces permanecen en una organización y después hay gente en la organización que ya no pertenece a esa área en específico o bien dejó de estar en la compañía o proveedores que muchas veces uno necesita asignarle cuentas y después ese proveedor terminó el proyecto pero las cuentas continúan ahí. Entonces, muchas veces este cruce de información involucra tiempo, finalmente. No son por lo general las tareas de seguridad no son tareas complejas de ejecutar, sino que el hecho de que es poco tiempo cada tarea, pero cuando la multiplicamos por 2000 sistemas, por 1000 sistemas, por 100 sistemas, y con todas las cosas que tenemos que resolver finalmente dentro de nuestro día a día, es cuando eso se torna un tanto complicado la ejecución. Entonces, Ansible finalmente permite alcanzar múltiples sistemas, hacerlo de una forma rápida y ser lo suficientemente transparente para que todo el mundo entienda qué es lo que se está viendo como cumplimiento de seguridad y finalmente nos permite liberarnos de ese tiempo que es tan valioso para todos. Jorge, muchas gracias.